pues la Sagrada Escritura y tratar de sacar alguna enseñanza de los versículos que tengo asignados para esta noche. Como todos sabemos, un proverbio es un enunciado, es una frase de origen popular. Eso en los diversos países, en las distintas culturas, que generalmente se dice de manera invariable. Y cada región, pues cada país tiene sus propios dichos. Y se pretende que haya, pues, un mensaje moral. Hay ocasiones en las que los proverbios se componen por dos partes. A veces una es contraria a la otra, pero a veces una es consecuencia de la otra. Así, el pasado miércoles estuvimos con el hermano Juan leyendo los 8 o 9 versículos anteriores a esto. Y aunque el hermano Juan leyó por ahí también el versículo 24, yo voy a comenzar en el 23. Y dice así: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Y hermanos, eso es una característica de los hijos de Dios. Siempre hacer el bien. Siempre, siempre. Esa es una característica de los hijos de Dios. Y viene a mi memoria cuando los fariseos le dijeron a Jesús: hijos de Abraham somos. Y dijo Abraham, le dijo Jesús a los hombres aquellos: bueno, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ellos estaban mal en ese aspecto. Ellos no eran justos como el padre Abraham. Y luego dice él: más la esperanza de los impíos es el enojo. Hermanos, la gente que no teme a Dios, cuando algo no les sale como ellos quieren, bueno, realmente se ponen muy, muy enojados, a grado tal que muchos llegan a cometer crímenes. Y eso es realmente delicado. Y luego el versículo 24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Sí? Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Hermanos, eso de todos es conocido. Y nosotros podemos ver entre los hermanos o las personas conocidas. Mientras más se comparte, hermano, mientras más usted da de lo que Dios le ha regalado, Dios más y más le bendice. Sí, yo recuerdo de una señora cuyo nombre era Julia. Decía, ella tenía un árbol de mangos y regalaba mangos, y decía ella: mientras más regalaba, el palo daba más y más, y no se agotaban los mangos de ese palo. Hermanos, es igual con nosotros. Sí, es igual con nosotros. Y no, a veces yo creo, ustedes leen allá, igual nosotros aquí, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9 y versículo 6. ¿Sí? Del 6 en adelante, yo sé que ustedes conocen esta escritura. Y dice más o menos así: pero esto dijo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y vean lo que dice más adelante todavía. Y eso es bien, bien interesante. Vean, cada uno da como propone en su corazón. ¿Sí? Sí, cada uno da. Es lo que dice. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y ese es Dios, sí, ese es Dios. Usted da, usted comparte, pues Dios le va a dar más y más, ¿sí? Recuerda cuando los hijos de Dios se presentaron delante de él y entre ellos iba Satanás. ¿Qué le dijo Dios? ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? Y le respondió Satanás, ¿y que acaso teme a Dios de balde, Job? La obra de sus manos ha bendecido. Hermanos, sabemos que Job era rico entre los orientales y después fue todavía el doble de rico, pero él no retenía, él daba, él compartía, ¿sí? Al pobre, al menesteroso, al necesitado. Y vea, dice, usted da y Dios le bendice. Como está escrito también en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Dios es así con nosotros, ¿sí? Recuerda lo que le dijeron a aquel hombre allá, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Hermanos, la naturaleza de los hijos de Dios siempre es el bien, siempre. Si alguien pues es dado al mal, definitivamente no es la naturaleza de Dios, ¿sí? No es de Dios. Y hay quienes retienen, dicen, más de lo justo y vienen a pobreza. Ocurre. Mucha gente que ha tenido plata, bueno, y a veces, y a veces o muchas veces mala vida. Mire, cuando caen presos, pierden todo, pierden todo, porque la maldad es así. Y no sé si ustedes conocen un dicho por allá. Acá dicen, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y es así, hermano. Eso es así. Es tremendo. ¿Sí? Le va mal al que obra mal. Pues le va a ir mal. El que mal anda, mal acaba. Sí. Bien. El arma generosa será prosperada. ¿Se recuerdan de las cartas de Juan? Hermano, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hermanos, es así. ¿Sí? Así es Dios. Y ese es el deseo también de los hermanos, de los cristianos, de los hijos de Dios. ¿Sí? Yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Hermanos, así es. Ojalá. Y todos quisiéramos ser prosperados, pero principalmente en nuestra alma. Lastimosamente, y muchas veces nos ocupamos por la prosperidad económica, pero nos olvidamos de la prosperidad del alma. No le damos a Dios lo que es de Dios. Somos tacaños para con Dios, ¿sí? No le damos tiempo a Dios. Yo les hacía una cuenta a los hermanos en una ocasión. Les decía, bueno, el día tiene 24 horas. La semana tiene 7 días. Y bueno, nosotros aquí en Santa Ana nos reunimos ahora. Estuvimos durante un buen tiempo reuniéndonos. Bueno, no nos reunimos por cuestión de la pandemia, ¿verdad? Luego comenzamos a reunirnos solo una hora. Y sabe que esa hora, algunos no iban. ¿Sí? ¿De cuántas horas solo en un día, imagínense? Solo en un día, 24 horas. Reunirse una hora no sería mucho, ¿verdad? Pero no era el día, era la semana. Y ahora
Nos reunimos 2 horas. Una gente no llega igual. Pero sí queremos que Dios nos prospere. Sí le estamos pidiendo a Dios por todo lo que necesitamos, lastimosamente, y como dice a veces Antonio Mendoza, solo pedimos cosas, ¿sí? Cuando Dios dijo, bueno, y lo hemos estado leyendo con el hermano Raimundo, busque primero el reino de Dios y su justicia, y las cosas que usted necesita serán añadidas. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él nos las da. Y estoy seguro que todos nosotros tenemos más de lo que necesitamos, ¿sí? El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. ¿Se recuerdan lo que dijo David? Joven fui y he envejecido, ¿sí? Y no he visto justo padecer necesidad, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. Hermanos, eso es así. Lo que acabamos de leer. Y el que da pan al que siembra y da, hermano, Dios va a prosperar. Dios va a dar. Él va a satisfacer las necesidades que nosotros tengamos. Pero debemos aprender a ser buenos. Es necesario aprender a ser buenos. Buenos hermanos. ¿Sí? El alma generosa, ¿ve? Será prosperada. ¿Sí? Y el que saciare también será saciado. Hermanos, son las promesas de Dios. Y a diferencia de nosotros, que a veces quizás no cumplimos con alguna promesa que hayamos hecho, pues Dios sí cumple. Dios sí es fiel. A Él no se le olvida lo que ha prometido. Y Él lo entrega, Él lo da. Es Hermano, una... hermano, hermano, puedo ¿Sí? hacer una observación. Esa es clase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, allá en Segunda de Corintios, dice Pablo, está hablando de los hermanos que ¿Sí? dieron aún más allá, y no se necesita ser Ah, rico, abundante, ¿verdad? No necesita ser rico para poder dar, porque a veces hasta de la pobreza que uno tiene puede dar, y dice, claro. y voluntario, y generosamente, de su Sí, generosidad, ¿verdad? sí, así es. Él dice, ¿verdad? Que, y es en 2 Corintios 8, veámoslo. Yo lo tengo también aquí anotado. Sí, 2 Es Corintios que 8. estoy mirando su apunte por eso. Está bien. ¿Sí? Vea, es lo que dice desde el versículo 1, ¿verdad? Asimismo, hermanos, os hacemos saber, ¿verdad? La gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. O sea, no eran simplemente pobres. Profundo. Ahora, aquí dicen pobreza extrema. Y hubo un presidente que dijo pobreza extrema alta. ¿A qué se refería ahí? Sí, ya no sé yo. Porque cuando hablamos de pobre, aquí dice profunda pobreza. Sí, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sí? ¿Se recuerda la ofrenda de la viuda pobre también? Sí, sería un lungo. ¿Sí? Dio poco, pero era todo lo que tenía. Y eso, hermanos, eso Dios lo ve y a Dios le agrada. A Dios le agrada cuando sus hijos son buenos, cuando sus hijos tienen amor por sus hermanos. ¿Sí? Y aquí, mire, con esto que viene, dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. ¿Sí? Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Yo no sé si por ahí donde ustedes es igual que acá. Cuando la gente ve
que va a haber, bueno, si hubo una sequía, la gente guarda el grano, escóndelo. Aquí en nuestro medio, principalmente el maíz, los frijoles, el arroz, hermanos, y lo compran baratísimo y lo venden carísimo, los dos extremos. Y esconden el grano, lo acaparan. Un hijo de Dios no debe hacer eso, no debe hacerlo, ¿sí? Vea lo que dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. ¿Y quién va a estar contento, verdad? Con alguien, ¿sí? Que, bueno, guarda y se aprovecha de la necesidad. Incluso, mire, hoy con esta pandemia, las mascarillas esas, unas celestitas que usan en los quirófanos, eh, mire, estaban carísimas, carísimas. Y ahora que ya pasó todo hasta $2, 1.50 vale la cajita. Pero cuando la pandemia inició y cuando cerraron todo aquí, no, hombre, conseguir eso era terrible, era tremendo. Y en este momento no estoy hablando solo del grano, ¿verdad? Que es comida, pero también las demás cosas. Y principalmente eso, ¿verdad? Incluso aquí hubo un gobierno que creó una institución, se llamaba IRA, que significaba Instituto Regulador de Abastecimiento. ¿Por qué se creó eso? El hermano Rafael se acordará de eso, ¿verdad, hermano? El famoso IRA, que aquí en Santa Ana estaba ahí por una pendiente, ya en una bifurcación que va hacia Candelaria y hacia Chalchuapa. Por ahí estaba el Instituto Regulador de Abastecimiento, porque muchos acaparadores estaban vendiendo el grano carísimo. Entonces el gobierno sacó eso para que el pueblo comprara maíz y frijol y azúcar a un precio bajo. Eso sí, solo le vendían a uno a veces una bolsa de 5 libras de azúcar. Arroz le vendían, no recuerdo cuánto, pero era limitado lo que le vendían a cada uno. ¿Y sabe qué hacían algunos? Algunos acaparadores iban y compraban, lo desembolsaban y eso vendían carísimo. Eso, y digo, se dan esas cosas. Es tremendo. Pero claro, la gente no va a estar contenta con alguien que eh, recurre a esas tretas, que se aprovecha de la necesidad del pobre, de la necesidad del pueblo, del hambre de la gente que necesita esos productos. Pero lo contrario, ¿verdad? Aquel que saca y que vende a un precio justo, bueno, la gente va a estar contenta con él. La gente va a estar muy contenta con él. Mire, un familiar por ahí, vivía aquí en un lugar que le llaman Texas, por ahí por Casas de Texas, calle Metapán. Hablaba de un señor dueño de una hacienda, grandes extensiones de terreno. Pero dicen, toda la gente lo quería. Porque llegaban donde el señor, mire, don fulano, tengo necesidad de esto. Le decían, mira, ahí en tal parte, hace tu rancho. Y le daba dónde hacer un rancho. Por supuesto, no le regalaba la tierra, pero le daba dónde hacer su casa. Y le daba un terreno para que él lo sembrara, para que él cosechara para él. Y trabajaba, también era obligación que trabajara para la hacienda. Pero incluso decía él que si las personas estas tenían algún terno y no tenían, bueno, hasta le daba una vaca, le decía, esta vaca está dando leche para que la ordeñaran. Dice, bueno, a ese hombre, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo quería. Yo lo lloraron cuando falleció.
Y cuando él falleció, los hijos ya no fueron igual. A los hijos ya no los hicieron igual, porque no eran buenos como el papá. ¿Sí? Y hermanos, eso dice, mire, al que acapara el grano, el pueblo lo va a maldecir. Pero al que lo vende, oh, está escaseando, pero está bien, yo no voy a vender, lo voy a vender a un precio justo. La gente va a estar contenta con él. Y si cae en desgracia, yo le aseguro que la gente va a estar con él y le va a ayudar. No así con aquel que se portó mal. ¿Sí? Bendición será sobre él. Vea, le dice, el que procura el bien, busca el favor. ¿Sí? El que procura el bien, busca el favor. Mas a el que busca el mal, este le vendrá. Y vuelvo a decir una vez más, si nosotros somos buenos, vamos a tener el favor de las personas, de los vecinos, de los hermanos. Se recuerda ya en Hechos 2, y tenían favor con todo el pueblo. Vayamos a Hechos 2. ¿Cómo la gente quería a esta gente? A los hermanos. ¿Sí? Hechos 2. Vea lo que dice en el 2 del 43, veamos, Hechos 2, 43, vea. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero vea, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. No solo de Dios, pero también del pueblo, también de la gente. Y es que, hermanos, si hacemos el bien, vamos a ser reconocidos siempre, aunque no lo hagamos para eso. ¿Sí? Porque no se hace el bien para ser visto y para que nos alaben, pero hacemos el bien porque somos hijos de Dios. Sí, por eso. Y es así. El que procura el bien, busca el favor. La gente lo va a reconocer. Aparte de Dios, ¿verdad? Que es el principal. Y le recuerdo una vez más, ¿has visto a mi siervo Job? Dios, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, el que procura sí, el bien buscará el favor. Y vamos a tener el favor de Dios, pero también el favor de la gente. Y los hermanos van a reconocer y dirán y sabrán, ¿sí? Así es. Mas el que busca el mal, este le vendrá. Por aquí está un dicho que dice, el que mal anda, mal acaba. ¿Sí? El que a hierro mata, a hierro muere. Busca el mal, pues le va a ir mal. ¿Sí? Andan delinquiendo, pues al rato les va a tocar a ellos. Eso es así. Siembra vientos, cosecha tempestades. Es así, es así. Una cosa viene como consecuencia de la otra. Eh, Decía un profesor que me dio clases en una escuelita ahí en el Mora.
Iba pasando, aquí en Santa Ana hay un parque que ha sido famoso, el Parque Colón. Eso es famoso por la delincuencia. Pero él dice, le regalaba centavos a algunos bolitos ahí. Y un día lo querían asaltar. No, hombre, los bolitos llegaron y se pusieron alrededor. A este no lo tocas. Mire, tenía el favor de esa gente. Tenía el favor de esa gente. ¿Por qué? Porque era bueno. Sí, era bueno. Mas el que busca el mal, este le vendrá. Y eso, hermanos, sabemos que es así. Si nosotros actuamos mal, tarde o temprano, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Decía la abuela, el que mal se gobierna, despacio padece. Volvemos a lo mismo. Sí, volvemos a lo mismo. Y luego vea, dice, el que confía en sus riquezas, caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. Hermanos, una de las cosas quizás más tremendas es o la mucha plata o la falta de ella. La gente que tiene mucha plata, pues muchas veces confía en eso, en lo que tienen, en su dinero, en el poder económico. ¿Sí? No por gusto está escrito. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero. El dinero no es malo, ni bueno. Solo es un medio de cambio. Sirve para satisfacer necesidades. Pero, sí, pero si confiamos en eso, alguien que confíe, hermanos, le va a ir mal. Le va a ir muy, muy mal. El que confía en su dinero, en su poder. Y si no, recuérdense, hermano, yo creo que ya han leído esta historia varias veces. Allá en el libro de Daniel, en el capítulo 4, del versículo 29 al 33, se recuerdan de este hombre famoso, un tal Nabucodonosor. ¿Sí? Nabucodonosor, que se paseaba, dice, en su palacio. ¿Sí? Veamos lo que decía Nabucodonosor. No es esta la gran Babilonia que yo construí con el poder de mi fuerza, ¿verdad? Con el poder de mis manos. ¿Sí? Vea, dice aquí, 4:29 del libro de Daniel. Si lo tenemos, leamos entonces. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y sabemos lo que le ocurrió, ¿verdad? Sabemos lo que le ocurrió al rey Nabucodonosor. A ti se te dice, ¿verdad? Y se convirtió en un animal, comiendo con los bueyes, durmiendo en el campo, hasta que reconoció a Dios y le fue de vuelta su gloria. ¿Recuerdan también la parábola aquella del rico insensato? Un hombre que, bueno, sus propiedades habían producido mucho grano. Y dijo, bueno, mucho grano tengo para muchos años. ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Voy a romper los graneros, voy a edificar graneros más grandes y voy a guardar todo y voy a decir, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años. Repóstate.
¿Y qué le dijo Dios? Necio, necio. Esta noche vienen por tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, confiar en nuestra fuerza, confiar en nuestro poder, confiar en nuestra sabiduría, no es conveniente. Hay quienes que dicen, no podemos confiar. No, de hecho sí podemos, pero no debemos. Porque mucha gente confía en eso. Dijo un día una señora en el mercado, ¿qué dijo? Yo con mi pisto hago lo que yo quiero. ¿Y qué? Y le respondió una señora pobre, oh, está bien, pone 4 billetes de 100 a que te hagan el oficio. Pone 4 billetes de 100 a que te hagan el oficio. No, no le van a hacer nada los billetes, hermano. No, la plata no le va a poder hacer nada. Pero muchas veces la gente que tiene, bueno, ellos confían en lo que tienen. Y para ellos eso es todo. ¿Sí? Yo con mi pisto puedo hacer lo que me venga en gana. ¿Sí? Le dijo una vez una señora a un joven, mira, le dijo, si yo te mato y sacó un fajo de billetes, con esto te pago. Así, tremendo. Eso fue ahí en el Mora, donde estaba antes la escuela. Es tremendo. El que confía en sus riquezas caerá. Las riquezas no lo son todo. No lo son todo. Qué bueno si alguien prospera y es bueno con sus hermanos, es bueno con la gente. Oh, qué bien. Pero cuando nos volvemos egoístas, mire, es triste incluso ver a los hijos de estas personas, ¿sí? Ahí en el Mora, recuerdo, había unos niños muy, muy pobres. Andaban descalzos. Y como decimos nosotros aquí, chulones, desnudos, ¿verdad? Sin ropita, chorreaditos, sucios. Pero había un niño que tenía no tenía plata, pero sí, no como ellos. Y a veces le compraban pasteles y él, no sé si han visto a Kiko cuando me miraban el Chavo del Ocho y salía Kiko con el pastel, vaya. Pues eso hacía él, delante de los niños. Y los pobres niños viéndolo. Y no era un programa de televisión, ¿verdad? Era la vida real. Qué triste, qué triste. Sí, es tremendo. Pero a veces por eso te va mal. El que confía en sus riquezas caerá. El dinero no lo es todo. El dinero es perecedero. ¿Eh? El dinero no va a ir para no va a ir para la gloria, ¿verdad? No va a ir a la eternidad. No va a ir a la eternidad. Eso se va a quedar. Bueno, y cuando nos muramos, pues, nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Como está escrito, nada trajimos a este mundo. Y sin duda, nada vamos a sacar de él. Nada. ¿Por qué creemos la gran cosa? ¿O por qué creerse la gran cosa cuando alguien tiene sus comodidades? ¿Sí? No, no debe ser así. Caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Mire, más los justos. ¿Y por qué, hermanos, eso? Es porque Dios está con ellos. Sí, y si Dios es con nosotros, hermano, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Sí?
El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Hermanos, hay, mira, hay familias que son tremendas. Entre ellos mismos se hacen daño, ¿sí? Entre ellos mismos se hacen daño. Eh, y les va mal, ¿sí? Les va mal. El que turba su casa heredará bien. Hermanos, cuando nosotros, si nosotros hacemos cosas que no convienen contra nuestra misma casa, ¿sí? Contra nuestra misma casa, nos va a ir mal, ¿sí? Y vea, yo solo le doy vuelta aquí a dos páginas, a dos paginitas. En el 15:27, vea, dice, alborota su casa el codicioso, ¿sí? Mas el que aborrece, dice, soborno, vivirá. ¿Eh? Así es. El que turba, el que hace cosas malas en contra de su casa, le va a ir mal, perecerá, ¿sí? Heredará viento. Allá aquí siempre en Santa Ana, un cantón que se llama Los Apoyos, me decía a mí una jovencita, que hay una familia ahí que entre ellos mismos se matan, entre familia, entre la misma familia. ¿Y sabe por qué se matan? Porque los viejos, ¿verdad? Los mayores tenían sus centavos, tenían propiedades y quizás no arreglaron y comenzaron a pelear ellos por los bienes, por los terrenos, por los animales. Y resulta que uno mató a otro. Y luego el hijo del muerto mató al otro. Y ahí van, ya varias generaciones y entre ellos mismos se están matando por unas tierras. Y son cosas, hermano, que no son inventos, no son cuentos. Es la vida real. Se matan por los bienes. ¿Sí? El que turba su casa heredará viento. ¿Sí? Y el necio será siervo del sabio de corazón. Es tremendo. ¿Sí? Es tremendo. El fruto del justo, mire, es árbol de vida. Recuerda, los que temen a Dios son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Así son los hijos de Dios. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Algo difícil, ¿verdad? Pensemos ahora nosotros. ¿Hemos ganado almas para Dios? ¿Cuántas? Dice el hermano Mel, yo quiero presentarme delante de Dios y que cuando me presente delante de Dios, bueno, este es mi trabajo. Esto es lo que hice. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Sí? Estos talentos me diste. Estas habilidades yo tenía. Pues hice esto. El que gana almas es sabio. ¿Sí? Ciertamente el justo
será recompensado en la tierra. Hermano, a cada acción hay una reacción. ¿Sí? Y cuando los hijos de Dios hacen el bien, Dios los premia. Siempre ha sido así. Nunca, fíjense, nunca los siervos de Dios han sido desamparados por él. Siempre los hijos de Dios han sido protegidos por Dios. ¿Sí? Recuerda lo que dice el Salmo 91 ahí en los primeros versículos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hermanos, eso el pueblo de Israel, ¿sabe? Lo vivió mucho, muchas veces. Desde que estaban allá en Egipto, recuérdense las plagas, 10 plagas. Azotaron a los egipcios y a ellos ninguna. Y la última, lo último, ya atravesando el Mar Rojo, pasaron al otro lado y vieron a unos egipcios nomás flotando, porque el agua había caído sobre ellos. Pero ellos pasaron bien para el otro lado. ¿Eh? Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Incluso recuerda lo que les dijo Dios a los judíos: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Sí, y era tierra buena en extremo. Pero por la maldad de ellos, bueno, uno de los pueblos más rebeldes que ha existido. Duros de servir, les dijo Dios, e incircuncisos de corazón. Soy el pueblo de Israel. Hermanos, ojalá y nosotros no seamos así. Ni duros de servir, ni incircuncisos de corazón. Porque Dios compensará a los justos. Y al impío también va a tener su recompensa. Y va a ser mal. No va a ser bien, va a ser mal. ¿Sí? Hermanos, los proverbios son realmente buenos en extremo para nosotros. Nos da mucha enseñanza. Es bueno leerlos una, otra y otra vez. Y cada vez que los leemos, hermanos, siempre encontramos más enseñanza para nosotros, más conocimiento. Y podemos crecer también como hijos de Dios. Ojalá y la recompensa que nosotros recibamos sea la del justo. ¿Sí? La recompensa sea la del justo. Porque en el versículo 21 del capítulo 13, mira lo que dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con bien. ¿Sí? No tiene mucho, es bastante claro el mensaje, ¿verdad? Lo que le decía: el que mal anda, mal acaba. ¿Sí? El que siembra vientos cosecha tempestades. ¿Ve lo que dice? El mal persigue a los pecadores, pero los justos son premiados con el bien. ¿Ve? Procuremos ser justos y recibir el pago de Dios. Dios compensará.
hasta aquí llego. Yo creo que llegamos a acabar más o menos con el tiempo. ¿Tienen algo que agregar? Qué bien. Hay tiempo para comentar, poner opiniones. Aquí no está Rafael Mendoza para empezar, así es que No, no ahí está. está, ahí está el hermano Paulín. Hermano Paulín, Pero Sí, está el hermano Enrique. sí, hermano, hermano Enrique. yo sé que lo sabemos. Cantamos un himno que dice, lluvias de gracia, mándanos lluvias copiosas, lluvias de gracia. Entonces, si el Señor, le pedimos al Señor que nos empape, porque los que vamos a sufrir esa lluvia de gracia, pues somos los que hemos creído en el Señor nos va a empapar de gracia. Y aquí hay un refrán que dice que cuando uno está mojado, es más fácil salpicar, hermanos. Es que no hay que secarse, no hay que quedarse con el agua, como los perros cuando se sacuden y avientan para todos lados, así tenemos que aventar de esas lluvias de gracia nosotros los que hemos sido bendecidos, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias, hermano. Muy bueno, que el Señor le bendiga. No, gracias. ¿Alguien más? Hermanos, muchas gracias, hermano Juan José Mejías. Muy bueno el estudio. Gracias. Yo tengo unos comentarios aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Oh, está bien? Nomás quería decir, ¿verdad? Del 24 al 26, creo que está hablando básicamente de la misma cosa, ¿verdad? Y lástima que no tenemos más jóvenes, porque este libro es provechoso para los jóvenes. Y una de las maneras que Dios enseña es repetición. Y vamos a seguir oyendo lo mismo, ¿verdad? Y yo creo que, aunque se enfaden los chamacos, como decía mi hija, estás enseñando la misma cosa. Pues estoy leyendo la Biblia, le digo. La Biblia enseña la misma cosa, ¿ok? Si eres bueno, vas a prosperar. Si eres justo, vas a prosperar, ¿ok? Si eres benévolo, vas a prosperar. Si eres malo, te va a ir mal. Eres impío, mal. ¿Verdad? Injusto, mal. Y es lo que se les queda en la mente, ¿verdad? Bueno, bien, bendición. Malo, maldición. Así Y es es. lo que les queda, ¿ok? Y ya con el tiempo ellos van a mirar entre el justo y bien, van a mirar lo que está escrito en medio, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿verdad? Que el justo o el bueno es el que va a vender, ¿ok? Es el que va a repartir, ¿ok? Pero es una manera de enseñar. Y nomás quería decir algo que nuestro Señor Jesucristo es uno de los maestros, bueno, es el maestro de maestros, pero él siempre se enfocaba en el valor del alma, ¿okay? De la vida, ¿okay? Y vivimos en un mundo que no es nada nuevo, ¿verdad? Pero en un mundo donde muchos piensan que con la riqueza o con dinero o con poder voy a salirme con la mía o voy a poder resolver los problemas. Y pero el dinero lo puedes tener ahora y no tenerlo mañana. Pero ese es el pensamiento. Y aquí en el 28, cuando habla de que confía en sus riquezas, ¿okay? Tenemos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Abraham era el hombre más rico de la región, pero él no confiaba en sus riquezas, su confianza estaba en Dios, pero tenía riquezas, pero le dijo a Dios, no tengo hijo. Pues, a él le interesaba más bien la vida eterna, era algo que le importaba más a él. Dios dice, me puede dar más riquezas y todo lo que me quiera dar, de todos modos, lo más importante para mí no lo tengo, que necesito un hijo para asegurar mi esperanza. Pero con el tiempo se dio cuenta, ¿verdad? Que ni su hijo era el que le iba a asegurar la esperanza, sino que el que viene
de él y de su hijo y así el que viene en la línea. ¿Okay? Pero muchos tenemos ejemplos, ¿verdad? Los fariseos dijeron, podemos resolver este problema si podemos comprar a uno de sus discípulos, y encontraron a Judas. Okay. Y tenemos ejemplos así de personas que compraban, que con dinero vamos a resolver este problema. Nomás ofréceles esto al pueblo, ofréceles esto al juez. Aquí mucha gente dice, pues voy a ver si me puedo comprar al juez. Okay. Y esa es una manera de pensar. La otra manera de pensar, el 28, los justos, ellos, primeramente tienen temor de Dios. Okay. No confían en riqueza, sino que en su temor de Dios. Y también confían en la esperanza que Dios les ofrece. Okay. Y así es que no están pensando que voy a hacer dinero para poder avanzar, ¿verdad? Para poder transear, para poder comprar. No. Son dos maneras diferentes de pensar. Y el Señor Jesucristo habló, ¿verdad? Del valor del alma. Tu alma vale más que todo lo que puedes ganar en el mundo. Tu alma. Okay. Y en el versículo 30 habla ahí de el fruto del justo es árbol de vida. Okay. Y sabemos que árbol de vida, la primera mención del árbol de vida se encuentra allá en Génesis, que Dios puso el árbol de vida. Okay. Y aquí habla de la buena voluntad del justo. El justo no se está interesando en cómo mejores tu económicamente en este mundo. Esa no es su prioridad, sino que tu vida eterna, tu destino eterno. Okay. Y luego ya la segunda parte dice, el que gana almas es sabio. De eso está pensando el sabio, ¿verdad? El que conoce la voluntad de Dios. Primero es el alma de esta persona, el destino de esta persona, y es un árbol de vida. Comes del árbol y vas a vivir. Entonces, el justo es un árbol que alguien puede venir para mejorar su vida espiritual o para saber de su vida espiritual. Y qué triste, ¿verdad? Que somos cristianos o seremos cristianos y alguien nos hace una pregunta y no les puedes dar fruto. ¿Ves? A veces, pues ven a la iglesia, allá el predicador te va a enseñar. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero es mejor si eres un fruto de vida. Un árbol que da fruto de vida. Okay. Y ya la última parte que quería hablar, es lo que quería decir el versículo 29-30, que tenemos que mirar el estado de las almas, ¿verdad? Que somos hechos en la imagen de Dios. Entonces, yo y la persona que está perdida. Okay. Y esa persona a lo mejor no sabe, pero tú le vas a enseñar que tú tienes valor para Dios. Okay. Y tú estás afanándote para salir adelante en la vida, ¿verdad? Como un abogado lo que sea, ¿verdad? Para hacer dinero y con eso vas a resolver. Mucha gente piensa, si tuviera más dinero, salgo de este problema. Esa es una falsedad. Pero yo sé que hay muchos hermanos que también piensan así. Si tuviera más dinero, no iba a tener que preocuparme de la renta porque me puedo comprar una casita o esto, aquello, ¿verdad? No debemos pensar así. Ya la última parte del 31, cuando habla ahí, ¿cuánto más el impío el pecador? Porque, fíjense, estamos acostumbrados más bien a oír malas noticias, ¿no? En la televisión y en la radio. Y cuando alguien hace algo bueno, casi no le ponen mucha atención. Le vamos a poner más atención a las malas noticias. Y el justo, el versículo 31, el justo va a ser recompensado. Okay. Y muchas veces no vemos todo lo que está haciendo el justo, pero sí vemos lo que hace el impío, el pecador. Es muy visible lo que hacen ellos.
Y por eso dice ahí, cuanto más el impío el pecador. Él va a recibir su, no te preocupes, ellos van a recibir su recompensa. Okay. ¿Por qué? Porque es muy visible lo que hace el malo. Y cuando alguien hace algo malo, ahí están las cámaras para recordarnos a todo lo malo que hizo. Pero cuando el justo hace algo, ahí no están las cámaras. Lo que está diciendo aquí Dios es de que el impío, no te preocupes, él va a tener su recompensa también. Muchas gracias por la clase, hermano. Que Dios me lo bendiga. Estuvo muy bien. Creo que Abel iba a decir algo, hermano Abel. Genial. ¿O alguien más quiere comentar? No, hermano, estamos bien ahí. Ah, ok. Ok, entonces vamos a despedirnos en oración. Hermano Enrique, ¿nos puede despedir? ¿Alguien quiere solicitar a una oración por alguien, alguien que necesita nuestra ayuda en oración o algo? Ok, hermano, nos despide, por favor. Hermano Enrique, por favor. Ok, claro que sí. Vamos a orar, hermanos.